Prepara tu Biblia en Lucas capítulo 15 y vamos a darle lectura a los versos del 20 al 24. Como lo vayan teniendo listo, nos vamos poniendo en pie para darle lectura todos juntos. También mandamos saludos a los hermanos que estén conectados en tiempo real o los que verán alguna repetición, que también Dios traiga palabra a sus vidas. Pero siempre lo diré y no me cansaré de decirlo: en cuanto puedan, congréguense, en cuanto puedan, asistan y disfruten de la presencia de Dios en una manera especial, como lo hacemos los que estamos aquí. Y dice así la palabra de nuestro Dios: todos juntos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar. Gracias te damos porque podemos conectarnos a través de la alabanza y la adoración, conectarnos contigo. Gracias te damos, Señor, por esa paz que das a nuestras vidas, ese gozo que das a nuestras almas. Te damos muchas gracias. Pero también nos es necesario aprender de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de ella. Que no sea palabra de hombre, sino tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Y a mí, tu siervo, úsame para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Un padre que perdona. Hoy se festeja el Día del Padre. Menos que el Día de la Madre, pero se festeja. Y los dos tienen su cierta importancia en la cuestión de la familia. Jesús era experto en narrar grandes historias. Y la parábola del hijo pródigo es una de ellas. Y todos hemos leído, sin duda alguna, o hemos escuchado del hijo pródigo. Y se titula así, aunque en la lectura de los versos no se mencione. El hijo estaba, yo creo que en su etapa de rebeldía, como muchos pasamos. Muchos pasamos una etapa de rebeldía, que no quieres que te diga mamá nada, que papá, ay papá, no hombre, no quieres que te diga nada y quieres hacer lo que quieras. Pero todos pasamos en ese proceso. Y algunos sí lograron hacer lo que quisieron, y a algunos les fue bien y a algunos les fue fatal. Entonces, ¿cómo tenemos que redireccionarnos conforme a la palabra? Porque es bien claro que cuando tú te acercas a Dios y ves su palabra y lo usas como una lumbrera en tu camino, tu vida va a estar mejor, tu vida va a estar bendecida. Pero muchas veces se queda en buenas intenciones y decimos: ok, pues yo voy a la iglesia y ya saliendo de aquí puedo hacer de mi vida lo que quiera. Y no, delante del Señor tenemos que comportarnos, así como los padres pedimos o exigimos a nuestros hijos que se comporten y que den buen testimonio y que no hagan cosas malas, que parezcan buenas, y estamos todos los días diciendo lo mismo. Pero de tanto repite, repasa, se te queda. Yo me acuerdo que tenía una frase con mis hijos, ahora ya están más grandecitos, ya no la ocupo tanto, pero yo le decía una frase a mis hijos: no te pongas en la orillita, porque te puedes caer. Y no que te caigas y te pase algo, el problema es que todos vamos a sufrir, no te pongas en la orillita. Y entonces así venías discipulando, a jóvenes me ha tocado discipular, a hermanos me ha tocado discipular, a mis hijos compartirles algo, y de repente ya mis hijos empezaron a discipular a otros.
Y en algún comentario escuché esta frase de un discípulo de uno de mis hijos. Dice, como dice usted, como dice su hijo, ¿yo qué digo? Dice, no te pongas en la orillita, porque te puedes caer, te puede doler, pero además a todos nos va a doler. Entonces, esta es una frase importante que puedes agregar a tu vida, si no la has agregado así o si no la habías escuchado. No te pongas en la orillita. Y todos estamos expuestos a ponernos en la orillita. Hay muchos que les gusta vivir al borde del peligro, pero en lo espiritual es algo curioso, porque en lo espiritual, ¿cómo te pones en la orillita? Y he escuchado a hermanos y hermanas que han dicho, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, y ya cuando esté a punto de morir, vengo, le pido perdón a Dios, y tan, asunto arreglado, ¿sí? ¿Y cómo sabes cómo vas a morir? Cuando entras al proceso de que te llega una enfermedad y te dicen, ¿y qué cree? Tiene cáncer. ¿Y qué cree? Tiene COVID. Ahorita ya no se alarman tanto por el COVID, pero cuando fue lo del COVID, todos, no, y lo van a intubar, no, todos alarmados. ¿Cómo sabes cómo te va a tocar morir? Hay que estar preparados y no ponernos en la orillita, porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama disciplina. ¿Y cómo son las disciplinas que nosotros los padres ponemos a nuestros hijos? En la modernidad ya castigas, ¿no? No uses la tableta, no veas la tele, no veas esto, no veas lo otro, y así le castigas. Antes era cuerazos, y los que estamos mayorcitos de 40, 50, sabíamos cómo papá usaba el cinturón, o sabíamos cómo mamá usaba la chancla o la vara, y que si no, y entonces te van forjando, te van enseñando el camino que debes andar. Pero ahora castigamos, no vas a salir a jugar. O en la iglesia, escuché a un predicador que decía, un hermano, oye, estaba el niño inquieto, ¿no? Inquieto en la iglesia, y para acá y para allá, y vente, quédate aquí quieto, y que ya le pellizcan, y que ya, eduquemos en casa, hermanos, porque en la iglesia o en el súper damos vergüenzas. Y luego que no sepan que eres cristiano, porque, ¿y ese es cristiano? No, hombre. Y entonces el hermano trae al niño y lo quiere sujetar ahí en la iglesia, porque no debe de andar dando lata, porque el niño es inquieto, y el niño ya está ahí sentado a su lado y le dice, papá. El papá voltea y dice, ¿qué pasó? Tú me tienes aquí, pero mi interior anda para acá y para allá. ¿Cómo ponemos límites a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Porque podemos decir, no lo hagas, 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 pero cuando tu hijo te ve que tú hiciste lo que le estás prohibiendo, dice, ¿y tú vendes piñas o qué? ¿Cómo que no lo hagas si tú lo estás haciendo? Ahí, ¿qué valor moral tendrás para decirle que no lo haga? Seamos ejemplos, porque el Señor al que ama disciplina. Y a veces podemos entender que te pasa algo porque el Señor te está disciplinando, y debemos pedirle al Señor que nos muestre realmente si estamos en disciplina, porque a veces somos tan rebeldes como este niño. Estás así como que te enfermaste de algo y estás quietecito, pero por dentro andas y para acá y para allá, y subo y bajo y hago y deshago. ¿Cómo nos comportamos delante de Dios? Porque delante de los hombres podemos tener la mejor sonrisa del mundo. Delante de los hombres podemos ser bien portados, pero delante de Dios nadie podrá engañarle. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y podemos ver cómo a veces nos metemos en complicaciones porque no obedecemos a la palabra, porque de buenas intenciones está lleno el mundo. Tú escuchas a alguien y, no, sí, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a participar, ahora sí voy a ayudar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer aquello, y a veces se queda en buenas intenciones.
que no se queden tus deseos en buenas intenciones, sino que realmente lo que le prometas al Señor lo cumplas. Y me acuerdo con esta frase que dije, cuando yo le prometí al Señor predicar, mi hermanita pequeña de 2, 3 años se nos había caído a mi hermano y a mí. Se fue de frente, estaba privada, estaba morada, y un joven de 15 y 17 años, ¿qué dices? ¿Qué haces? Y crecidos en esta fe, mi hermano empieza a orar y yo empiezo a orar, cada quien orando su oración propia, y yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, si la salvas, te prometo que predicaré tu palabra. Tenía yo 15 años, 16 años. Pasaron 30 años para que el Señor me hablara a través del COVID, de esta gravedad, y entendiera que lo que prometes al Señor debes cumplirlo, porque si no, Él te puede enderezar para que lo cumplas. Él te puede ayudar a cumplir tus promesas. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Entonces lo que has pensado, lo que ha pensado tu corazón y decir, voy a hacer o voy a dar un poco más, hazlo. Porque de buenas intenciones, dice el refrán correcto, están llenos los panteones. ¿Cuántos cristianos se quedaron con las buenas intenciones? Y ayer le comentaba a alguien, no sé a quién, uno de mis primos hizo de su vida lo que quiso. Y al último, cuando ya le dio la diabetes, cuando empezó a perder la vista, pasando los 50 años, empezó a quedar ya sin vista, es algo deficiente. Y mi papá iba a visitar a este primo y le decía al primo, tío, yo quiero servir a Dios. Llegamos todos inútiles para querer servir a Dios. Cuando estamos en nuestra salud, en nuestra juventud, en nuestra riqueza material, en nuestro bienestar, no hombre, que vayan los religiosos. Yo no soy religioso, nada más voy de vez en cuando. No importa que te digan que eres religioso. Al último de la carrera vas a recibir la corona que está preparada para los que aman su venida. Al último de la carrera vas a decir, gracias Dios porque me limité de esto, quité esto y me estaba costando, pero gracias porque ahora estoy disfrutando de lo que tú prometiste en tu palabra. Tenemos un Padre que perdona. Si este Padre del Hijo pródigo no le hubiera perdonado, otra sería la historia. Pero en ese tiempo Jesús compartía a través de parábolas y era un gran narrador de historias. Pero ahí andaba gente que quería escuchar y que quería escuchar para debatir y para entrar a ver si es cierto y a ver qué dice y por qué lo dice. Andaban cobradores de impuestos, andaban fariseos y le escuchaban, pero también estas personas necesitaban una lección de la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que recibieron por medio de esta parábola. Ellos necesitaban escuchar ese mensaje de perdón y de gracia, porque tú y yo como humanos a veces no perdonamos. Antes muerto, y la frase como dice, antes muerto que sencillo. ¿Qué? Primero muerto que te diga que sí. Y no perdonamos, y es algo de lo que muchos batallan. Los que no batallamos en ese tema, gloria a Dios, aleluya, porque nos diste este corazón. Pero los que batallan, Dios los haga reconfesados. Pidámosle ayuda al Padre que perdona. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se las pida? Luego ni pedimos, damos por hecho de que, pues tú me conoces, Señor, y tu palabra dice que tú sabes ya lo que necesito, pues órale, ¿no? Necesito comer y no salimos a trabajar. Necesito estar bien y la coca es lo primero que tomamos cuando te levantas. O los que fuman demasiado. Tuve un compañero de trabajo que nos tocó compartir habitación. No,
estuve 8 días nada más, pero yo creo que mi ropa y mi persona salió apestando a nicotina y a cigarro. El hombre se encerraba en el baño, fuma y fuma y fuma y fuma, leyendo su libro del Principito, creo. Dije, lee la Biblia y verás cómo te vas a quitar esos deseos. Y no, hombre, y fuma y fuma. Levantaba a las 6 de la mañana y se iba al baño y fuma y fuma. Y dije, ¿qué pasó? Esto no es vida. Pero Satanás, ¿cómo atrapa a los hombres o a las mujeres en los vicios? Y aparentemente te hace sentir bien, pero va entrando un proceso de degradación física, espiritual. Y tenemos que entender que por este Padre que perdona, pueden ser transformados en una manera milagrosa. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Esta parábola describe cómo un hijo le pide a su padre la parte de su herencia. No sabemos, calculamos que tenía como unos 30 años. Y el padre era muy rico y dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre, ¿cómo es que accedió a darle? Si tú llega un hijo tuyo y te dice a los 18 años, papá, mamá, quiero ser independiente. ¿Qué le dices? Así, mi hijo, ándale, te pongo la casa. Con los 1,000 pesos que gana la semana quiere subsistir como una familia normal. ¿Sí lo dejarías? Aunque le cueste, aunque le duela. Y aunque te digan, eres el papá peor, la mamá más cruel del mundo. Llegará el tiempo que cada quien hará su vida. Y llegará el tiempo que cada quien pasará a través de sus problemas. Mi esposa y yo decía mucho, déjalos, mis hijos, que duerman los princesos. Algún día van a entender lo que es trabajar. Y ya los 3 ya lo entienden. Cuando tienes que cumplir con un horario, cuando tienes que cumplir con una estructura que hay en las empresas. Y digo, déjalo ser, ya llegará su día. Y algún día le dije a mis hijos, si yo fuera alguien rico, quizás nunca los pondría a trabajar. Pero no soy rico, vamos al día y Dios nos bendice y Dios nos da lo que necesitamos. No nos da ni más ni nos da menos, porque en la sabiduría de Salomón dice, no me den más porque me olvido de ti. No me des menos porque quizás blasfeme contra tu nombre. Así somos los humanos. Tienes abundancia y te olvidas. Dices, no hombre, que vámonos a la playa, y todos nos vamos. Y en avión. Y allá llegas y rentas un carro, porque tienes posibilidades. Y el Señor, y luego muchos otros dicen, no, sí, pero voy a la playa y pues hay que buscar una iglesia para ir. Cuando yo dije eso con mi familia, me dieron un tache. Dice, pues si venimos a disfrutar de la playa, ¿cómo vas a ir al culto tú, religioso? Pero instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tu hijo, tu hija va a decir, yo quiero ir a la iglesia, aunque mi papá no pueda ir, aunque mi mamá no pueda ir, yo quiero ir a la iglesia, porque quiero disfrutar de la presencia de Dios, quiero aprender de su palabra. Instruye al niño en su camino. Las mamás de la actualidad dicen, ay, el pequeño no quiere ir, pues no vamos todos. ¿Y el pequeño nos va a mantener o qué? ¿El pequeño nos va a dar vida eterna o qué? Oye, en el tiempo de antes, mi papá, me acuerdo que nos tocó ir a una convención a la frontera. Ya estaban pagados los boletos de esos 3 autobuses que iban a ir a una convención, a una reunión espiritual. Y entonces mi hermana Elizabeth, si no me equivoco, estaba con una fiebre tremenda y ya teníamos que irnos a subir al autobús. Pues con todo y niña enferma nos fuimos. En esta actualidad dice, vamos al hospital mejor para que la revise, no se nos vaya a morir en el camino. Y que vamos y orando mi padre y llegamos con los hermanos y hagan una oración por esta niña que está ardiendo en temperatura. Nos fuimos y viajamos 18 horas de camino. La niña a través del camino sana. Ahorita decimos, ay, se enfermó el nene, quedémonos todos a cuidarlo aquí a ver si sana. Y ni oramos, y ni lo inyectamos, ni le damos la pastilla, porque, a ver, dile al papá, agarra a la niña para inyectarla. No, hombre, que yo la voy a agarrar. Y
no quieres hacer cosas porque dices, ay, me duele. A mí me pasó con mis hijos, mi esposa decía, agárralo porque lo voy a inyectar. No, hombre, ¿quién practicó para ser enfermera? Pues dale, yo no soy, yo soy mecánico. Y pues ya en el dolor y que tu hijo está sufriendo, pues ahí metes ahí la prensa y dices, dale, inyéctalo. Nomás a mí me pasó. Te sufres, pero sabes que a tu hijo se va a mejorar. En lo espiritual, sabes que lo tenemos que traer. Y cuando tú vayas a la iglesia, dice la palabra, acércate más para oír. Porque a veces nos alejamos, estamos pero no escuchamos, estamos pero no nos interesa. Acércate más para oír y el Señor te va a dar una bendición especial. Y ayer lo decía recordando una prédica, imagínate la mujer encorvada caminando así como en 4 patas, que ese día no hubiera ido a la iglesia o a la reunión, a la sinagoga en aquel entonces, Jesús no la hubiera sanado. Pero bendito Dios por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que son valientes, por aquellos que dicen, tenemos que ir, aunque a veces el pastor ofende mucho, o a veces el pastor dice muchos chistes. Y no puedo cerrar con, esto es palabra de Dios. Y yo le he dicho a los hermanos, y si alguno me ha escuchado, y he dicho a muchos, cuando tú vayas a la iglesia, quédate con lo que te edifica. Porque Satanás es tremendo. Sin duda alguna, muchos de ustedes se han de acordar de mis chistes. Pero no se acuerdan de qué hablamos el domingo pasado. Analízalo. Piénsalo. Así somos. Si a mí me preguntaran, yo voy a la punta y me acuerdo. Pero ¿cuántas veces ni apuntamos o apuntamos? Es para que me vean que apunto. Pero ahí, cuando tomas tus apuntes, le das una repasada y dices, así es cierto lo que dijo. Mira, vamos a ver la cita que dijo. ¿Cómo describe esta parábola del joven? El joven estaba descontento. Este joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más. Él tenía todas las comodidades. ¿Cuántas gentes en esta actualidad quisieran tener las comodidades que tenía ese joven rico? Él quería más. Él quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pues creía que sentiría satisfacción al consentir sus antojos. Él estaba engañado, fue engañado y creyó que le faltaba algo, lo cual solo podría, según él, hallar lejos de la casa de su padre. Pero en todo hay que tomar decisiones. Y este hombre tomó una mala decisión. Escogió alejarse de las restricciones de su hogar. Y los que somos hijos de familia, si papá era tremendo, no, hombre, o mamá, no. Nosotros convencíamos a mamá, pero papá era muy difícil convencerlo para pedirle permiso o algo. Y si te daba permiso para ir a Soriana y te encontraba alguno de sus amigos por Aurrerá, no, hombre, llegabas y el cinto ya estaba listo para cuando entrabas. ¿A dónde te mandé? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué estabas allá? Y sópatelas, correctivo. No estoy loco y estoy agradecido por los padres que me dio. Porque cuántos en esta actualidad, yo también pasé la juventud y dije, ¿por qué mi papá se va y no regresa? Gracias a Dios que tiene 90 años y todavía puedo hablar con él. Y gracias a Dios porque sigo aprendiendo cosas de la palabra de Dios a través de su vida. Y eso es bueno, eso es de bendición. Pero quizás tú no tienes papá, mamá. El Señor te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios con todo te recogerá. Él es tu ayudador, Él es tu sustentador, Él es el que te suple toda la necesidad, pero hay condiciones para recibir eso. Acércate y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este joven tomó una mala decisión. Escogió irse lejos de las restricciones de su hogar.
con tal de poder disfrutar la vida que se había imaginado. Los que salimos de casa jóvenes, entiendes cómo la vida es difícil lejos del hogar. Y lo sufres, lo vives, lo tomas como experiencia y empiezas a crecer, empiezas a conocer mundo, pero hay dos opciones: o te vas al mundo mundial o le sigues en el camino que te enseñaron tus padres. Porque al último tú decides qué camino tomar. Este hombre tomó un camino para él en su imaginación donde iba a estar mejor y partió. Se llevó su fortuna que le había dado el padre y se alejó de su familia para irse a una región lejana. Este hombre pensó que llevaba el dineral consigo y le iba a durar toda la vida. Mira qué dice Lucas 12:15. La vida del hombre. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puedes tener el dinero del mundo, pero si no tienes paz en el corazón, el dinero no te ayuda para nada. El hombre se fue a deleitar con su suficiente dinero a lo que le alcanzaba. Pudo disfrutar de los deleites mundanos. Probó el pecado y creyó que esa era la realización total para su vida. Pero pronto llegaría la desilusión. El pecado no satisface, o más bien, el pecado solo satisface por un corto tiempo. Pregúntale a un borracho, pregúntale a alguien que fuma, pregúntale a alguien que consume alguna droga. Y hay drogas tan fuertes que he escuchado que dicen, antes de tomarse la pastilla o la droga, piensan qué quieren ver. Y he escuchado testimonios que dijeron: quiero ver el mar. Se drogaron y se mataron en el asfalto porque su vista vio que era el mar. Tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, porque aunque puede ser que el pecado produce satisfacción, es el comienzo de la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llegó la desilusión a su vida en este joven cuando se dio cuenta que se me está acabando el dinero, no estoy generando, no lo metí al banco aunque sea para que genere tantito interés y no se me acabe tan rápido. Empezó a tener desesperanza. Después de gastar todo su dinero, vino una hambruna en la región y se le complicó más, porque cuando hay escasez todo se encarece, y aunque tengas dinero, a veces no puedes ni comprar. ¿Qué pasó en el COVID? Las filas donde vendían oxígeno. Las filas, y estaban las filas porque no había oxígeno. Mucha gente tenía dinero para comprarlo, pero no había oxígeno. Vino una situación difícil. En esta región llegó una hambruna. El hijo pródigo tuvo que alimentar cerdos en un chiquero, como los conocemos aquí, mientras pasaba hambre. Verso 16 de nuestra lectura de Lucas 15. Pónganme el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo creo que hasta se las contaban. Van a ser 30 para este puerco, 30 para este, 30 para este, y tenía que darles ese alimento. Y peor aún, era repugnante para ellos estar cerca de un animal así. Y estuvo en esa condición. Y comenzó a recordar todo lo que había en su hogar y lo comparó con la necesidad que él estaba pasando en ese momento. Las expectativas que tenía de la gran vida se le estaban esfumando.
se estaban acabando, estaban terminando, pues ya no le quedaba nada. Por la gracia de Dios reconoció su condición. Y con arrepentimiento y humildad tomó otra decisión. Comenzó su retorno hacia el Padre. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros? Imagínate, a veces los trabajadores están mejor que los hijos. En este caso estaba sucediendo así. Pero sin duda lo que él había aprendido de pequeño lo estaba repasando en ese momento de esa situación. Se levantó, regresó a su padre y sabemos la historia. El padre, ¿cómo lo vivió el padre? Porque esa fue la parte de la historia del hijo. Pero ¿cómo lo viviría el padre? Sin duda, su corazón fue herido. Que un hijo se te quiera ir y que un hijo, que me voy a ir a tal parte por esto y esto y esto. Sí, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la sociedad? Y somos una sociedad que nos preocupa tanto qué dirá el vecino, qué dirá el amigo, qué dirá el hermano. Y a veces nos guiamos más por el qué dirán que por lo que le agrade a Dios. Su corazón fue herido. El padre del hijo pródigo fue herido porque los deseos que su hijo tenía de recibir la herencia antes de tiempo y abandonar su hogar no compatibilizaban con la idea del padre. ¿A poco no muchos dirían: yo te eduqué así, yo te enseñé eso, mira cómo te he tratado, mira cómo te he educado, ¿por qué estás queriendo hacer estas cosas? Se preocupaba por su hijo, como es el caso de cualquier padre, preocuparse por sus hijos. Si te dije que no vas es por tu bien, no es porque no quiera, pero no vayas. Cuando tu hijo te pide ir a una tardeada, ¿tú le das permiso como cristiano? Cuando tu hijo te diga: oye, ¿me puedo hacer un tatuaje? Dios los perdone. Y perdónenme si alguien tiene tatuajes, pero esta es la palabra. Oye, cuando ya llega un hombre todo tatuado aquí con la muerte y el Espíritu Santo toca su corazón y lo transforma, gracias Dios porque tienes un poder transformador. Pero de ahí para adelante este hombre tiene que aprender que no debe hacerse más a su cuerpo. Pero de repente en los cristianos: tengo mi tatuador de cabecera. ¿Ahora qué tatuaje me va a decir? El pescadito aquí. Y aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está todo de bilucho así. Ni el espíritu tiene fuerte. Entonces, la palabra condena, la palabra es directa, la palabra nos enseña qué debemos hacer. No podemos jugarle al vivo. Cuando viene alguien en esa condición, el Señor lo perdona, el Señor lo empieza a formar, el Señor empieza a cambiar su forma. Pero cuando los mismos cristianos en esta actualidad dicen: ahora qué tatuaje quieres ponerte. Yo de jovencito veía yo a mis amigos y yo me empecé a escribir mi letra inicial en mi mano. No, ahorita ya no recuerdo en cuál. Pero me empecé a escribir. Y así todos los días yo lo hacía. Hasta que mi madre se dio cuenta. Y una santa cueriza me hizo ya no seguir. Porque ya se estaba marcando mi inicial en mi mano. ¿Y qué es eso? Pues mi inicial. ¿Cómo que qué es eso? Eso está mal. Y me lleva y me enseña que dice la palabra que no deberías hacer en la ley de Moisés. Dice: no te impregnarás nada, porque abominación es delante del Señor. Pero llegas a una iglesia donde se predica esto, pues todos vamos a salir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sabes ni el contexto del texto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos ayude para entender. El padre se preocupaba por su hijo, pero el hijo decidió irse.
y lo esperó con paciencia. Y creemos y suponemos que todos los días el padre salía a ver en el camino si venía su hijo. Ay, quizás venga mi hijo. Imagínate, el padre no sabemos cuántos años tenía, pero si ya era un hombre entrado en años, ya la vista te empieza a cansar y a lo lejos será o no será la silueta de mi hijo. Y todos los días esto hacía. Estaba atento a su llegada. Este hijo nunca estuvo lejos de sus pensamientos de su padre. ¿Qué pasa cuando vemos en las noticias de las madres buscadoras? ¿Perdiste a un hijo? ¿Perdiste a una hija? Nunca se te va a borrar de la mente. En estos días pasó algo ahí que dejaron un carro abandonado cerca del trabajo. Y todos queriendo buscar a ver qué pasó, por qué no tiene placas, por qué dejaron el carro aquí, por qué esto. Llegó la fiscalía, llegó la policía, luego la fiscalía y empezaron a investigar y a ver, vamos a ver las cámaras. Y luego alguien me compartió un link y veo cómo en el Facebook todos se descosen. Y lo peor sería encontrarte a un cristiano haciéndose un comentario. Espero que no seas de los que... Hay muchos cristianos de Facebook de la secreta. Ven los perfiles de todos y tienen su perfil, pero no le ponen nada. Algún tiempo empecé a poner cosas en el perfil. Tengo un amigo que me decía, ¿ahora dónde andas? Ahora viajaste acá, estabas aquí, ahora estás acá. Y dije, ¿por qué tienen que saber dónde ando? Y empecé a alejarme de eso. Un tiempo cancelé mi Facebook de mi celular, pero por el nuevo trabajo, ¡ay, este Satanás es tremendo! Por el nuevo trabajo que yo soy el administrador de la página, yo puedo estar todo el día en el Facebook. Y de hecho a veces ni contesto las preguntas. Pero parte de mi trabajo es hacer eso. Entonces en cierto momento abro y ya tengo 15 preguntas. No contestaré unas 15 preguntas de la Biblia, pero ahí sí, que sí, esto y lo otro. ¿Cómo es tu vida? Todos tenemos estas batallas. El padre siguió pensando en su hijo. Y esta situación que nos pasó ahí cerca del trabajo, de repente empezaron a especular la gente. El muchacho andaba en malos pasos, el muchacho esto, el muchacho el otro, quién sabe. Y la familia cercana, el padre y la esposa, ¿cómo estaban preocupados? Pues desapareció, aquí está el carro, ¿y dónde está él? De repente apareció por ahí. No estaba muerto, andaba de parranda. Pasó a dejar el carro, le quitó las placas y no sé con quién se fue. Sus padres y su esposa estaban afligidos y preocupados. ¿Qué pasó? Y otros decían, no, si lo hubieran querido matar, ahí lo hubieran matado. Otros dijeron, no, se me hace que se lo llevaron para hacerlo sufrir. Otros dicen, no, es que anda bien metido en cosas malas. El que anda en cosas malas va a terminar en cosas malas. No vas a decir, oye, andamos robando y que nunca nos va a agarrar la policía. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mira la espera con paciencia que tuvo el padre. Como un padre amoroso esperaba que su hijo rebelde regresara. Este padre añoraba ver a su hijo. Estaba atento a su llegada y como decía, yo creo que salía y veía, ya viene, mi hijo, y corrió, dice la escritura, verso 20, dice la escritura que cuando le vio y levantándose de la reacción del hijo, dice, regresaré a mi padre, se levantó, tomó la correcta decisión, dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es amor. Ese es amor sin reproches. En esta actualidad muchos papás lo primero que hacemos es reprochamos. Y no, hombre, le damos con todo. Y al último a mí me ha pasado. Yo le doy con todo a mis hijos. Híncate, vamos a orar. Después de la terapia intensiva vamos a hacer una oración para que Dios sane tu corazón de la regañada que te dio tu papá. Este hombre, imagínate, alguna vez de mis hijos, me tocó una escena donde solamente lo abracé y estábamos llorando. ¿Por qué? Porque me estaba doliendo lo que había pasado.
Y decía yo, ¿qué? Agarro el cinturón y le doy una tranquiza. Bien podría hacerlo, pero no era lo correcto. Y entonces me acuerdo que lo abracé y estuvimos llorando no sé por cuánto tiempo. Así muchas veces lo debemos hacer. Entender que cada quien tiene su problema, que cada quien tiene su situación, pero cuando estamos aprendiendo a través de este libro, tenemos que corregir la vida. Si no, nada más estamos pasando de noche por aquí. Tenemos que cambiar, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo diferente. Quería que su hijo regresara pronto, sin importar lo que hubiera sucedido en la vida de su hijo, porque se fue lejos y no están ahora las redes como ahora, no había redes. Ahora te enteras, pero ¿qué? Ahora es curioso porque la tecnología puede camuflajear muchas cosas o puede ocultar muchas cosas. No quiero que sepan dónde anda. No me sigas, Google. ¿Por qué me quieres seguir, Siri? No, ponle aquí que no. Que no vean lo que hago, que no vean lo que soy, que no vean. ¿Por qué? Porque eso me puede hacer sentir mal. Él estaba a la espera de que se le ocurriera y sin duda a lo mejor el padre estaba pidiéndole a Dios, hazlo que vuelva pronto. ¿Cuántas familias o cuántos padres he escuchado que dicen, regrésamelo como sea, Señor, pero regrésamelo? ¿Cuánta gente ha regresado después de un accidente y ha quedado paralítico porque Dios le trajo al hijo? ¿Y cuántas veces cuando no confías en este Dios, en este Señor, dices, te pedí que me lo trajera, Señor, pero ¿cómo me lo dejaste? ¿Lo querías o no lo querías? Como sea, Señor, pues aquí lo tienes. A veces pedimos cosas que no entendemos, no alcanza a comprender nuestro pensamiento, pero lo pedimos y el Señor te lo voy a traer. Y aquí lo tienes. Cuando lo vio, le dio la bienvenida a su casa. Llegó el día en que el padre vio al hijo, corrió. Cuando éste aún estaba lejos, sintió compasión y corrió hacia él. En vez de recibirlo con reproches, lo recibió con un abrazo y un beso. ¿Y eso cómo ha de haber sentido el hijo? Porque luego empezó a decirle, padre, déjame antes de que mira cómo vengo, antes de que tú digas algo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme aunque sea como uno de tus trabajadores. Y el padre dijo, no, este es mi hijo, ¿por qué va a ser como uno de mis trabajadores? Este es mi hijo. Y podemos ver el perdón de Dios a través de este padre. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona. Y así como Dios nos perdona, tenemos que entrar en negociaciones con los hijos y orar por los hijos. Y cuida a mi hijo, Señor, cuida a mi hija, mira que no falle, mira que no caiga, mira que no haga esto, que no haga aquello. Señor, tú conoces todas las cosas, cuídalos. Y Él nos acepta tal y como somos. Isaías 45:22 nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero tenemos que voltear a ver, tenemos que voltear a mirar a Jesucristo, el Salvador del mundo. Cuando allá en el pueblo de los israelitas empezaron a morir, Moisés no sabía qué hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Mira, están muriendo. Construye una serpiente y ponla en alto, y todo aquel que mirare será sano. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios
y no hay más. Él nos restaura, Él nos perdona, Él nos acepta y Él nos restaura. Y al ver el gozo en la familia, al ver el gozo en la iglesia, mira también qué sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Si hay gozo en los cielos por un pecador, cuando alguien retoma el camino, debemos alegrarnos. Cuando alguien que se fue regresa, debemos recibirle como el hijo pródigo, porque ese es el perdón que nos muestra el Padre. Te voy a invitar a ponerte en pie y hagamos una oración. Gracias te damos, Dios, por tu amor, tu misericordia, porque podemos ver a través de tu palabra cómo el Padre nos perdona, cómo el Padre nos acepta, cómo el Padre nos restaura. Y además podemos entender cómo hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ayúdanos, Señor, a ser de los arrepentidos, no de los 99 que a veces sufrimos de arrogancia y decimos: yo no le hago mal a nadie, yo no he pecado, yo no he fallado. Pero cada uno conoce su condición. No queremos ser religiosos como los fariseos, sino queremos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos aceptes, que tú nos restaures. Cuánta necesidad hay en familiares cercanos, y nosotros con nuestro testimonio no hemos sido fieles discípulos tuyos, y quizás hemos dañado a algún familiar y se ha alejado de tus caminos. Ayúdame a reconocer que debo ser de bendición para mi familia, que debo ser de bendición para los que me rodean, y solamente con tu ayuda podré tener un buen testimonio. Gracias te damos, Señor, porque vemos cómo a través de tu Hijo tú te has hecho presente en nuestras vidas. Podemos ver a través de esta enseñanza que el hijo pródigo se fue, derrochó, tiró, hasta que quedó pobre nuevamente. Pero por tu gracia le hiciste entender que debería regresar a su hogar, y tú le perdonaste. ¿Cuántos de nosotros necesitamos regresar al hogar? Porque muchas veces estamos en persona en lugares cómodos, pero nuestro corazón lejos está de ti. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra soberbia, y que podamos entender que el amor del Padre excede todo conocimiento y excede todo entendimiento, y poder alcanzar el perdón, la aceptación y la restauración. Si alguno de mis hermanos presentes o los que vean en tiempo real o repetición tiene alguna situación difícil con esta relación con el Padre, ayúdanos, Señor, para sanar el corazón. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado y nos haga aceptos delante de tu presencia, porque tú eres perdonador. Gracias te damos por esta bendición. Queremos ver tan siquiera un destello de tu gloria. Queremos ser pacientes para vivir esta experiencia que solo tú puedes dar a la vida de cada uno. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Canta con nosotros. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto
lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Quédate con esta palabra que dice Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y tú y yo estamos en esta tierra, y tan solo a ver a Jesús alcanzaremos perdón y vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite que quede grabada en nuestro corazón para ponerla por obra en el día que tuviéremos necesidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.